En esta lección veremos cómo interactúan el sonido y la conciencia. Podríamos decir que tienen una interacción profunda y constante, gracias a que la conciencia es la que nos permite captar todos los estímulos que nos llegan, poder monitorearlos, evaluarlos, analizarlos, y en este caso es la que nos permite captar todos los sonidos que emitimos y recibimos. Sonidos en forma de palabras, que nos llegan, que decimos, conversaciones en las que participamos, que de pronto escuchamos cuando vamos por la calle, cuando estamos en un entorno donde hay personas conversando y toda esa información nos llega, así como otros estímulos sonoros que vienen de la radio, la televisión, la calle y todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Por eso se dice que el sonido es la verdadera expresión y la cumbre de la conciencia, es decir, gracias a la conciencia captamos los sonidos, cada uno de los estímulos que llegan, pero también el sonido está reflejando el estado de nuestra conciencia. Sobre todo los que estamos emitiendo o recibiendo constantemente. Ese tipo de sonidos están reflejando en qué estado nos encontramos. Por ejemplo, alguien que tiene la tendencia a juzgar, que emite y recibe sonidos relacionados en forma de críticas, prejuicios, que vive siempre mirando a los demás y emitiendo palabras, juicios o algunas etiquetas. Esta forma de relacionarse, estos sonidos que emite, están reflejando su estado de conciencia en torno a los juicios. Y también va a tender a preferir sonidos de la televisión, de la radio, personas que emitan también sonidos acompañados de juicios. Veamos otro ejemplo, alguien que, por ejemplo, no es consciente del poder de sus palabras, que no va a medir lo que dice. Supongamos que es alguien que se habla muy duro a sí mismo, que considera que no es valioso, que no es capaz, que a sí mismo el mundo no vale la pena, que no hay esperanza, que todo tiene un final y que todo es gris, que todo es negro. Es alguien que en esa forma de relación va a tender a preferir canciones, por ejemplo, que tengan mensajes con expresiones fuertes, que lo impactan de una forma negativa. Esos sonidos tienen un efecto y alimentan su estado de conciencia, alimentan esa forma de relacionarse consigo mismo y esa forma de relacionarse con el mundo. Caso contrario, alguien que es positivo, que cree en que podemos transformarnos, en que podemos desarrollarnos, en que hay esperanza, va a preferir sonidos que vayan acorde con. Y si escucha, por ejemplo, canciones que no vayan de acuerdo con ese sentido o esos mensajes de esperanza, de positivismo, va a tender a rechazarlas. Entonces, como ves, sonido y conciencia interactúan constantemente. Los sonidos que percibimos es gracias a la conciencia, que constantemente está siendo influenciada por el sonido, es decir, que la relación es de doble vía. ¿Por qué? Porque el sonido estimula su desarrollo, nutre su estado de conciencia actual, como lo estábamos viendo en el caso de alguien que está en un estado de conciencia de crítica, de juicios, alguien que está en un estado de conciencia de negatividad, de pesimismo y alguien que está en un estado de conciencia de positivismo. Y asimismo, el sonido también tiene la capacidad de contribuir a la transformación de la conciencia, al paso de un estado de conciencia poco favorable a uno saludable, que es justamente lo que busca el material de Sonidos que Sanan. Entonces, para garantizar una buena interacción entre el sonido y la conciencia, es importante considerar nuestro estado de conciencia, monitorear qué es lo que digo, qué es lo que comunico, qué es lo que escucho. Es empezar a usar esa capacidad de ser conscientes y revisar si lo que estoy emitiendo está de acuerdo a lo que yo quiero vivir y cuál es mi estado de conciencia actual. Si yo quiero saberlo y conocerlo, con revisar mis comunicaciones, lo que me llega y lo que estoy emitiendo, claramente puedo tener una noción de cómo estoy. Y si quiero transformarlo, pues tengo que empezar a revisar cómo empezar a buscar sonidos que vayan más acorde a ese nuevo estado de conciencia que quiero. Si quiero un estado de conciencia en torno a la sanación, pero tengo elementos que no me están ayudando, necesito empezar a trabajarlos. Esto en un primer nivel. Ya en un segundo nivel, que también es muy importante, hay que empezar a hacer ejercicios de revisión de conciencia. Es decir, no solo mirar qué es lo que escucho, qué es lo que recibo, sino si realmente soy consciente de lo que escucho. Si estoy prestando atención, captando cada mensaje, si estoy en el instante presente. Porque eso es lo que hay que hacer, ejercitar esa capacidad de la conciencia del instante presente, ver si realmente estoy captando lo que estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque aunque no seas plenamente consciente, los sonidos están teniendo un efecto. Pero imagínate si estás buscando la sanación, ¿qué efecto podrían tener los sonidos sanadores
si estás plenamente consciente, si estás atento a lo que estás recibiendo. Asimismo, los sonidos que no son tan saludables, que son poco favorables, cuando tú eres plenamente consciente del efecto que tienen sobre ti, tú empiezas a aislar esos efectos o empiezas a tratar de evitar ese tipo de sonidos. Y cuando no es posible, pues puedes mitigar esos efectos siendo consciente de lo que generan. Por eso la invitación es aprovechar las actividades de interiorización práctica que hay en cada lección, en la que trabajamos los sonidos que sanan, para que ejercites esa conciencia del instante presente, que tomes cada mensaje, que no permitas que tus pensamientos te distraigan de eso que estás recibiendo, de cada canción, de cada reflexión, de cada meditación, sino que estés ahí, constante y presente, totalmente atento. Y asimismo, la idea es que también ejercites esa capacidad en cada momento que puedas. Por ejemplo, cuando estés conversando con alguien. Muchas veces estamos hablando con alguien, pero nuestra mente está en otro momento, en otro espacio, nuestra conciencia está lejos de ese instante. Y aunque la información está llegando y una parte nuestra la está captando, otra está en una dimensión diferente. Y la idea es justamente ejercitar esa capacidad de estar en el instante presente, desarrollar esa concentración, esa atención plena. Esto es como en el primer nivel que trabajamos respecto a nosotros mismos, en cómo interactuar con el sonido, cómo poner a nuestra conciencia a interactuar con los diferentes sonidos, en especial con los sonidos que sanan, cómo prepararnos para ello, desde nuestra plataforma. Ahora, como la idea es también entregar esos sonidos, ayudar a sanar a otros, entregar eso que estamos recibiendo, veamos qué hay que tener en cuenta cuando lo aplicamos con otras personas. Por un lado, así como contigo, hay que revisar el estado de conciencia en que se encuentra la persona, más allá de lo físico. Porque aunque alguien pueda estar en estado de coma o sin todas sus facultades, que aparentemente no esté consciente, hablándolo desde el punto de vista físico, los sonidos van a quedar resonando. Como ya sabes, lo que hablábamos, el sonido tiene su impacto, haya conciencia plena o no. Pero imagínate el impacto que tienen cuando hay una plena atención, cuando hay una plena conciencia. Entonces, el estado de conciencia nos va a permitir saberlo. ¿Por qué? Porque la idea es ayudar a que estos sonidos, que son tan sanadores, que por sí solitos actúan, tengan el mayor impacto posible. Sobre todo que sean recibidos con interés o atención. Porque cuando hay un interés, cuando hay una completa disposición, la conciencia también está presente, está más dispuesta a recibir cada información y cada material que está llegando. Por ello, conocer el estado de conciencia va a ayudar a ver qué tan atractivos resultarán los sonidos para esa persona, qué tanta atención, qué tanta disposición tiene para recibir el material. Por ejemplo, si es alguien que no tiene mucha afinidad con sonidos suaves, que son bastante recurrentes en los sonidos que sanan, sino que al contrario prefiere sonidos estruendosos, habrá que hacer un acercamiento especial para lograr captar su atención y una mayor recepción. ¿Sí? Hay que empezar a animar a recibir los sonidos, a hacer el ejercicio de escucharlos, así al comienzo no sean muy agradables, de pronto le dé sueño, pero sabiendo que igual los sonidos están teniendo su efecto, hay que ir haciendo ese acompañamiento, ir animando a que cada vez reciba con mayor atención los sonidos que sanan. Ahora bien, ¿cómo puedo saber el estado de conciencia de la persona que está recibiendo los sonidos que sanan si apenas la conozco? Esto es algo que ocurre bastante en los acompañamientos con la Fundación Casa de la Sabiduría, porque muchas veces vas por primera vez a un hospital o vas por primera vez a una fundación o a visitar a alguien que está ya en un proceso de enfermedad terminal, vas por primera vez a dictar un taller a un colegio, entonces apenas estás conociendo a las personas o a la persona a la que le estás entregando el material. Entonces hay unas herramientas o unos pequeños tips que sirven para determinar un poco ese estado de conciencia y poder lograr como ese objetivo de captar esa atención y ese interés. Por un lado está el escucharla hablar. Con sus palabras tú te vas a dar cuenta cómo está. Si es alguien positivo, si es alguien negativo, si está alegre, si está dispuesto, si quiere recibir ayuda o si por el contrario está triste, preocupado, en negación. Ahí vas a darte cuenta por la forma en que habla, por sus expresiones, por las palabras que usa, cómo se encuentra. Por otro lado, si la persona no está muy abierta a hablar o no está en la capacidad de hacerlo, hay que preguntarle a sus familiares o seres cercanos sobre sus gustos, sabiendo sobre lo que le gusta, en especial en ese último tiempo, te va a dar una idea de cuál es el estado de conciencia de esa persona. Y más directamente te va a ayudar a tener breves charlas sobre el tipo de música que escucha en el caso del material que queremos introducir, conocer y saber cómo va
a recibir y con qué tanto interés o atención va a lograr captar esos mensajes, ¿no? Qué tan afín está su conciencia a lo que le estás entregando. Y también ya las conversaciones específicas en las que tratas de introducir o complementar los mensajes de los sonidos que sanan. Así tú te vas a dar cuenta y empiezas a captar qué tanta recepción y aceptación hay por parte de la persona o las personas a quienes estás entregando los sonidos. Igual más adelante en la lección 4 vamos a profundizar en herramientas para detectarlo de una forma pues más efectiva y más clara. Por lo pronto, el trabajo en ti está desarrollar esa capacidad de ser conscientes, de la conciencia del instante presente y de ser consciente de ti mismo, porque eso te hace más empático, te hace capaz de percibir mejor a los demás. Cuando tú te sabes ver a ti mismo, cuando logras estar presente en el instante, te das cuenta de muchas más cosas que suceden a tu alrededor, en especial que suceden con los demás. Y algo que es muy importante en la entrega de los sonidos que sanan es la retroalimentación. Así que en lo posible, cuando los entregues, no te quedes solo en que la persona los escuche, en darle el MP3 o el CD y ya, ahí te desentiendes, sino tratar de acompañar en el proceso, tratar de complementar retroalimentando. ¿Cómo puedes hacerlo? Conversando sobre el mensaje de los sonidos que sanan. Al día siguiente ir a visitar o a la semana, en el momento que puedas, conversar sobre los mensajes. Esto estimula la conciencia porque hace que la persona revise, reevalúe, interiorice los mensajes que está recibiendo. También hacer breves conversatorios, digamos que complementen un poco el material, quizás un poquito de debate, de mirar qué está recibiendo la persona, qué tanto está captando. Asimismo, preguntarle, hacer preguntas que vayan relacionadas con los mensajes para ver si está captando lo que se quiere transmitir. Y también invitar a escuchar de nuevo. El escuchar varias veces nos permite captar diferentes elementos. No siempre captamos lo mismo, así que escuchar y la repetición es algo que tiene un efecto bien importante, en especial con los sonidos que sanan. Entonces, ¿cómo ves para entregar a otros los sonidos que sanan? Para empezar, hay que hacerlo por ti. Empieza por conocerlos, por interiorizarlos, por vivirlos. Así que manos a la obra, ejercita tu conciencia del instante presente, monitoréate y empieza a percibir el efecto de los sonidos que sanan en tu vida.